Pues les decía, recordando que empezamos a grabar acá, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos el polinomio característico, sea este, como sea, b a la n más d a la n menos 1, d a la n, perdón, s a la n menos 1, más d a la n menos 1, s a la n menos 2, más, y así va, ¿verdad? Hasta que terminemos de poner el polinomio. Con este polinomio característico, nosotros armamos la matriz de Ruth. Y el criterio de Roth-Hurwitz nos dice que una vez que armemos la matriz de Ruth, revisamos la primera columna y miramos que existen tantos polos en semiplano derecho como cambios de signo en la primera columna. Como se arma ya lo vimos ayer, ¿verdad? La matriz de Ruth. Ahora, recuerden, muchachos, que las primeras dos filas no hay ningún problema en armarlas. Vamos a ver. Recuérdenme ustedes cómo se arman las primeras dos filas, cómo son las condiciones según ese polinomio que tengo ahí. Se ubican el coeficiente del primer término y van como salteados. Y luego en el siguiente, en la segunda fila, los coeficientes de los que no se pusieron, del segundo término y el cuarto. Etc. Exacto, así, ¿verdad? Ni más ni menos, ahí tienen. Miren. Entonces, las primeras dos filas no presentan ningún problema. Pero en las siguientes filas, en un determinado momento, sí se puede tener un problema. Imagínense que aquí tengamos nosotros, vaya, y nos quede así. ¿Qué problema es el que se presenta aquí al tener ese cero ahí? Y prácticamente las demás ecuaciones darían cero, creo, ¿verdad? Iría quedando puros unos. No, no es que dan cero y no es que quedan puros unos, sino que, dígame. Alguien iba a hacer un comentario ahí, bueno. Al armarlo. Ese es el problema. Ahí está. Ahí dio. Cuando se arma, fíjese, se divide entre este. Queda una forma indeterminada. Exactamente. Se divide entre el elemento de la esquina. Y si el elemento de la esquina es cero, vamos a estar haciendo un montón de divisiones entre cero, ¿va? Ese es el problema. Si solo queda cero este y existen todos los demás, cabe la posibilidad, muchachos, de que el sistema sea estable. Puede que sea inestable, pero también puede que sea estable. Entonces tenemos que encontrar qué es lo que se hace. ¿Saben lo que se hace? En vez de cero,
Nosotros sustituimos ahí y ponemos un épsilon. Miren. Y lo trabajamos de esa forma. Entonces, por ejemplo, para el siguiente elemento acá, el que quede X1, X2, X3, para los siguientes elementos, lo que queden, ¿verdad? Por ejemplo, X1, ¿cuánto valdría? X1 valdría epsilon por C2 menos C1 por B2, haciendo el cruce que ya conocemos, dividido entre epsilon. Entonces, lo que nosotros hacemos cuando tenemos eso es contacto con la fija, con ahí. Permítame un ratito, muchachos. Cuando tienen aquí esto, se hace esto y se hace que epsilon tienda a 0. ¿A cuánto tiende ese límite, muchachos? A 1. Menos infinito. Exactamente, tiende a infinito. Como nosotros estamos haciendo tender el epsilon a 0 y aquí nos va a quedar un número, entonces el signo de este número de arriba nos va a decir hacia qué infinito tiende. Si tiende al infinito positivo o al infinito negativo. El hecho de que aquí esté este signo no significa nada, porque hay que saber los números estos, si son positivos o negativos, ¿verdad? Entonces, si tiende al infinito positivo, no habría cambio de signo. Si tiende al infinito negativo, sí habría cambio de signo. ¿Ven ahí cuál es el uso del epsilon? Ingeniero, fíjese que no logro ver cuáles son los X1 igual a epsilon por no sé qué números es. Ah, epsilon, así como miramos la fórmula ayer, epsilon por C2 menos C1 por B2, sí, exactamente.
Permítame, vamos a tratar de... Es que como tengo el paréntesis, no sé... Lo voy a poner así de sin paréntesis. Epsilon por C2 menos C1 por B2. Mire, cruzado, ¿va? Dividido entre epsilon. Para cada elemento de esta fila va a ser epsilon por C3, por ejemplo, menos C1 por B3 dividido entre epsilon. Epsilon por C5 menos C1 por C4, perdón, menos B1, C1 por B4 dividido entre epsilon. Siempre va a quedar dividido entre epsilon. Y como epsilon tiende a cero, entonces hacemos el límite del número que nos queda tendiente a cero. Entonces, en esta fila, muchachos, lo que nos van a quedar son un montón de infinitos. O sea, de repente, imagínense que aquí nos queda más infinito, aquí queda menos infinito, aquí queda más infinito, pero el signo del que nos interesa es el de aquí. Viene positivo, positivo, positivo. Epsilon tiende a cero, es neutro, entonces no hay cambio de signo. Positivo, sigue sin haber cambio de signo, ¿eh? Y seguimos. ¿Qué es lo que sucedería entonces con los elementos siguientes? Con el elemento, por ejemplo, aquí M1, M2, M3, si ustedes se fijan, por supuesto, aquí ya no voy a poner el límite, no voy a poner los infinitos. Lo que voy a, aunque en realidad estos no nos interesan, solo nos interesa este, sino que voy a poner el número que tenía. Epsilon por C2 menos C1 por B2 dividido entre epsilon. Miren. Y voy poniendo en cada espacio los números. Yo sé que al hacer el límite tiende a infinito, pero el límite es solo para encontrar si este valor es positivo o no, si cambia de signo o no. Entonces, ahora, cuando yo esté haciendo esta fila, ya solo necesito las dos filas anteriores, ¿verdad? Como necesito las dos filas anteriores, si ustedes se fijan, ya en esta fila se va a dividir entre este elemento, por lo tanto, ya no va a quedar multiplicado, dividido entre epsilon. Permítanme un momento, muchachos. Entonces ahí, lo que
Bueno, muchachos, hoy sí estamos de vuelta. Ay, disculpen, pero. Entonces, les decía que una vez que queremos armar la siguiente fila, ya no hay tanto problema porque, fíjense, si yo quiero armar, por ejemplo, este elemento, imagínense que aquí quedó otro elemento, X2, ¿verdad? Aquí. Entonces, vengo yo y digo, bueno, va a ser este por B2 menos este por X2 dividido entre este. Siempre epsilon, muchachos, tendiente a 0. Entonces, sería M1 sería esto, o sea, como epsilon tiende a 0, esto va a tender a 0. Entonces, pero lo voy a poner completo. Sería epsilon por C2 menos C1 por B2. Sería entonces este por este, ¿verdad? Por todo esto. Vamos a ver. ¿Sí? Todo esto multiplicado por B2 menos epsilon por X2. Esto de aquí, por supuesto, dividido entre epsilon sobre el elemento de la esquina, que sería este, que sería epsilon por C2 menos C1 por B2 dividido entre epsilon. Si nosotros lo miramos ahí, automáticamente este epsilon se anula con este epsilon, miren. Entonces ya no queda dividido entre 0. Y todos los elementos de esta fila, ya ninguno queda dividido entre 0. Ya les va a dar un número. Entonces ya empiezan a existir las demás filas. No hay ningún problema. ¿Se fijan? Nosotros podemos usar esta alternativa de poner epsilon única y exclusivamente si el primer elemento es 0 y los demás existen. ¿Les quedó claro ahí, muchachos? Sí. Ingeniero, por ejemplo, Dígame. o C2 Dígame. o C3, B3, ¿alguno de ellos? ¿Habría algún problema? Si, por ejemplo, C2 o C3 o B3 fuera 0. No, porque como no se divide entre ellos, simple y sencillamente está multiplicando algún. Por ejemplo, si este fuera 0, sería C1 por 0. No hay ningún problema. ¿Verdad? Fíjese que no sé si los demás se les trabó, pero Sí, le voy a. Sí, es que está fallando mi internet otra vez acá. Que no habría ningún problema, le digo. Porque estos elementos hace el 0. Recuerden que entre estos no se divide, sino que solo se multiplica en el numerador. El problema lo causa este elemento de la primera columna porque se divide entre él. Si entre los otros no se divide, no hay ningún problema. ¿Verdad? ¿Me escucharon, muchachos? Bueno, muchachos, estamos de vuelta. Aquí un desastre este internet. Tengo que conectarme de otro lado ahorita. Entonces, ¿me escucharon lo que les había dicho anteriormente? No, ingeniero. Pues miren, se lo voy a repetir. El hecho de que alguno de estos, no el de la esquina, no el de la primera columna, sino de la segunda columna o tercera columna, o sea, los restantes elementos de la fila, no el primero de la fila, sino los restantes elementos, den 0,
eso no causa ningún problema. Porque como estos van multiplicados, no se divide entre ellos, entonces no queda dividido entre 0. ¿Verdad? El problema lo causa el primer elemento de la fila, o sea, el primer elemento de la columna, porque se divide entre él. Por eso es que aquí queda epsilon, miren. Entonces no hay problema que los otros den 0, con tal que este no dé 0. Ahora, si este da 0 y los demás existen, entonces se hace ese procedimiento. Ahora, muchachos, hay otro procedimiento si toda la fila da 0. Ya ese caso es otro procedimiento. Fíjense, si da 0 este, y 0 este, y 0 este, entonces ya es otro caso, ¿verdad? Que se trabaja de forma diferente. Imagínense. Lo voy a poner aquí, le voy a poner números para que se entiendan. Ahora, imagínense que, por ejemplo, nosotros hacemos la matriz de Root y se me ocurre poner aquí que el S a la 4 me queda 0, 0, 0. El S a la 4 tiene 3, creo. Bueno, ahí sí. Sí, S a la 4, S a la 3, S a la 2, S a la 1, S a la 0, sí. En ese caso ya no solo es el primer elemento el que me queda 0, es toda la fila. Y de repente aquí tenía 5, 16 menos 1, que era el elemento S a la 5, ¿va? Lo estoy poniendo como ejemplo, ¿va? Y que aquí tuviera S a la 3. Puede ser en cualquier orden de S. Yo le puse S a la 4 solo porque se me ocurre ponerlo así. En realidad puede ser cualquiera. El procedimiento es exactamente igual, muchachos. A la 5, a la 3, a la 1. Sí, estamos checos. Cuando a ustedes les queda 0 toda la fila, hacen un polinomio auxiliar con la fila anterior. Por ejemplo, si S a la 4 me quedó 0 toda la fila, hago un polinomio auxiliar con S a la 5. Entonces sería, lo voy a llamar polinomio auxiliar. Y miren, espérense, lo voy a poner. El primer elemento es 5. Entonces, en el polinomio auxiliar pongo 5 S a la 5. De ahí armo el resto del polinomio saltando un coeficiente. ¿Ves? Saltando un exponente, 5. Aquí sería entonces más 16 S a la 3. Me salto 1, ¿verdad? Aquí sería menos 1 S. Siempre lo hacemos con la fila anterior, empezando por ese exponente y saltándonos 1. Les recuerdo, este procedimiento es cuando toda la fila da 0. Entonces, tengo el polinomio auxiliar, 5S a la 5 más 16 a la cubo menos 1S. Entonces, lo siguiente que hago es derivar el polinomio auxiliar con respecto a S. ¿Bien? Al derivarlo, 5 por 5, 25, me queda 25S a la 4, 16 por 3. ¿Cuánto es? 48, ¿verdad? 48 S al cuadrado menos 1. Una vez que derivé el polinomio auxiliar, agarro los coeficientes de la derivada y los pongo aquí. Los sustituyo en vez de toda la fila. Para S a la 4, 25. Para S al cuadrado, 48. Para S a la 0, ¿cómo es que se llama? Menos 1, miren. Entonces, ahora, y después de hacer eso, así sería mi auxiliar, sigo trabajando normal.
Recuerden, si solo es el primer elemento de la fila el que les da 0 y los demás existen, se reemplaza 0 por epsilon. Si es toda la fila la que da 0, se forma el polinomio auxiliar, se deriva con respecto a ese y se sustituyen los coeficientes y se sigue trabajando. ¿Quedamos claros ahí, muchachos? Es 5S a las 5, ingeniero. En el 5 polinomio es a la auxiliar. 5, sí, Ah, exactamente. ok. Gracias. Sí. ¿Alguna consulta, muchachos, hasta aquí? Por supuesto, todos me dirán que nuevamente lo más fácil es meter los datos a una calculadora y encontrar las raíces, ¿verdad? O sea, los polos del sistema. Y sigo insistiendo, esa es la forma más fácil de resolverlo. Ahí no los critico, tienen razón. Pero si no tienen una calculadora a mano, utilizan este procedimiento y allí definitivamente determinan que si el sistema eso no es estable, ¿verdad? Ahora, muchachos, donde posiblemente la calculadora no nos sirva es cuando tenemos un problema como este. Miren, voy a poner un problema sencillo. No voy a poner uno muy largo, ¿verdad? Y nos va a quedar. Aquí tengo acá. Fíjense bien, aquí tengo uno. Y lo voy a poner por S más 2, por S más 3. Aquí está R y C. Así como está planteado ahí, muchachos, de entrada díganme, ¿cuál sería el problema para encontrar estabilidad? Por supuesto, lo voy a desarrollar. Bueno, vamos a ver, C sobre R va a ser igual a G, o sea, K sobre S por S más 2 por S más 3 sobre 1, como aquí está menos, va a ser más K sobre S por S más 2 por S más 3 multiplicado por la retroalimentación, que vale 1, ¿verdad? Eso nos queda que es K sobre S por S más 2 por S más 3 más K. Vamos a ver. S más 2 por S más 3 es S al cuadrado más 6S más 5, ¿verdad? Multiplicados por S, entonces sería K sobre S al cubo más 6S al cuadrado más 5S más K. Vamos a ver. No, perdón, al revés.
2 por 3, 6. 6 por S es al revés. Dos números, entonces me dan sumados 5. Por eso me queda 5S al cuadrado y multiplicado 6. Por eso me queda 5. Ahí está. Al revés. 5, 6. Ahí sí. Miren. S por 3, 3S. 2 por S serían 2S. 3 más 2 son 5. 3 por 2, 6. Por S, 6S. Y aquí queda así. Ahí está checa. S al cubo más 5S al cuadrado más 6S más K. Ahora, ya están viendo el problema, ¿verdad? Para determinar estabilidad. ¿Alguien me puede comentar cuál es el problema? La variable K. Exactamente. El polinomio característico va a ser S al cubo más 5S al cuadrado más 6S más K. Eso es el polinomio característico. Entonces, esos datos ya no me sirve meterlo a una calculadora y encontrar las raíces, porque tengo una variable. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, apliquemos el criterio de Root. S al cubo, miren. S al cuadrado, S a la 1 y S a la 0. Solo salen 4 filas. En S al cubo pongo 1 y 6, porque están saltando ahí, ¿verdad? Salto, miren, 1 y 6. En S al cuadrado serían 5 y K. En S a la 1 sería 5 por 6, o sea 30, menos 1 por K dividido entre 5, o sea 30 menos K sobre 5. En S a la 0 sería 30 menos K sobre 5 por K, menos 5 por 0, dividido entre, bueno, por nada, aquí dividido entre esto, entonces me queda K, ¿ver? Si multiplico 30 menos K sobre 5 por K y lo divido entre 30 menos K sobre 5, pues lo que me queda es K. Entonces, muchachos, así me quedaría. Ahora, para que el sistema sea estable, ¿qué condición se debe cumplir? K positivo y menor a 30. Tiene que ser, sí, o sea, que toda la primera columna tiene que ser positiva. Usted ya me lo desarrolló, ¿verdad? Aquí. O sea que sería 30 menos K sobre 5. Como es parte de la primera columna, tiene que ser mayor que 0. Y aquí abajo también tiene que ser positivo para que no haya cambio de signo. O sea, K mayor que 0. Aquí ya tengo una condición. Mire, K mayor que 0. Pero aquí tengo esta otra condición. Tengo que despejar para acá. Usted ya me la resolvió prácticamente ahí, ¿verdad? Aquí la vamos a resolver para que los demás compañeros también se fijen. Cuando se acabe el enlace. Ya terminar la reunión. Cuando se acabe el enlace nos volvemos a meter para terminar, ¿verdad? Entonces, 30 menos K sobre 5 tiene que ser mayor que 0. O sea, 30 menos K tiene que ser mayor que 0. O sea, menos K mayor que menos 30. Aplicando reglas de inecuaciones, K menor que 30. Miren. Y ahí tengo cabal. K tiene que ser mayor que 0 y tiene que ser menor que 30 para que el sistema sea estable. Tiene que, o sea, tiene un intervalo de estabilidad.